Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bueno, Buenas noches. ok. Hoy, bueno, hoy más que todo, quiero, bueno, los invité precisamente a esta reunión el día de hoy porque de cierta manera yo sé de que el campus ha estado caído, pero recuerden de que de igual manera siempre pues hay algunas o algunas cosas que es bueno recordarles. De igual manera, hay algunos contenidos que quiero que veamos, que podamos revisar. Y también, pues, si existen algunas dudas, si existen algunas situaciones que se han presentado. Como ustedes pudieron ver, el día domingo yo les compartí los grupos que ya se habían conformado hasta la fecha y pues ustedes se fijaron pues que habían algunos compañeros que de repente pues no se habían agregado a los grupos y otros que tal vez de repente pues no se habían percatado que me habían hecho el envío de la conformación del grupo, así como se los había solicitado a través de un correo electrónico a su servidor, a la cuenta de correo institucional, para que así pues quedara certificado el envío de la conformación de los grupos. Hubieron algunos compañeros que hicieron algunos cambios así internos y pues bien, los cambios que se dieron más que todo fueron entre algunos compañeros que no habían formado dentro, no eran parte de un grupo en específico y los coordinadores pues me escribieron y pudimos hacer la corrección y ya ustedes pueden verificar, ¿verdad? Quienes ya tienen agregado su grupo, ¿verdad? Yo hoy me percaté en mi correo institucional que ya me enviaron dos grupos precisamente de esta hora, la conformación de los mismos. Lastimosamente, debido a que el campus ha estado caído, no he podido hacer la conformación de estos tres grupos, porque los tres grupos precisamente me lo enviaron el día domingo, ya tarde noche, tres compañeros, tres coordinadores, en donde pues se evidenció precisamente el envío de los grupos. Pero de igual manera, jóvenes, si hay alguno que de repente pues no es parte de algún grupo, si ustedes se fijaron, hay algunos grupos que son de 4 integrantes, entonces pueden agregarse y pueden así de esa manera finiquitar el grupo de estudio o el grupo de trabajo, ¿verdad? Porque como ustedes se pueden percatar, hay 3 actividades grupales, que dichas actividades grupales pues tienen que trabajarlas en dichos grupos, ¿verdad? Y hay 2 actividades individuales que son los foros, que son asincrónicos, que de igual manera pues esas hay que trabajarlas de manera individual. Hubo un cambio precisamente en la fecha de la actividad del grupo de discusión de casos. Se recuerdan que la fecha de entrega última era el día de mañana. Creo que ahorita logré entrar ya al campus. Vamos a ver si se logra visualizar. Ahí está. Pues bueno, la actividad, yo le hice un cambio. Si ustedes se recuerdan, era el martes. Permítanme, creo que no se pudo verificar el cambio. Creo que siempre ha habido problemas con respecto a la misma plataforma. Bueno, en la fecha de entrega sí hice el cambio, que fue el 26 de septiembre. Ah, pero perdón, no había hecho el cambio precisamente aquí, en la actividad. La actividad esta de grupal está reprogramada para este domingo 26 de septiembre.
para que tomen nota. Precisamente todos los compañeros que sí ya están trabajando en las entregas de los mismos, dando tiempo a aquellos que de repente pues no han podido conformar sus grupos esta semana, para que así puedan completar dicha tarea y de esa manera pues hacer su entrega el próximo domingo, a más tardar a las 11:59 de la noche. Entonces, ya el cambio está realizado, ya ustedes pueden ingresar. Miren, domingo 26, y aquí al final ya se establece, miren, el 26 de septiembre, así que tienen 6 horas, perdón, 6 días, 4 horas para poder completar la actividad, ¿verdad? Así que ahí ustedes pueden hacer dicha actividad para que así la puedan completar, ¿verdad? Bueno, antes de profundizar un poquito en el contenido que yo les había dicho que iba a tratar de ver hoy, quiero consultarles si hay alguna pregunta con el contenido, con las actividades, con los foros hasta el momento. No sé si hay alguna duda de alguna de las lecturas que ustedes han hecho, para así aprovechar hoy por la noche para poder evacuar dichas dudas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dígame, Germán. Abogado, yo el jueves pasado en la clase le dije que no tenía grupo. Ajá. Entonces estuve viendo ahí en el grupo de WhatsApp y la verdad creo que no me pude incluir en ninguno de los grupos. Y pues yo el fin de semana me puse a trabajar yo solo. Ujú. Y bueno, ayer me uní con otro compañero y hoy se unió otro compañero. Entonces tenemos un grupito de 3. No sé si lo podemos conformar así, trabajar los 3, porque no sé si hay algún otro grupo que estén de 4, si los podemos agregar a ellos o trabajamos así los 3. Está, Porque sí, ya el trabajo lo tenemos empezado y ya estamos trabajando. sí, no hay problema, Germán. Más bien está muy bien que se hayan reunido ustedes, para que así de esa manera pues ustedes pudieran pues completar dicha actividad. Fíjense que yo estoy un tanto preocupado porque si ustedes se percatan, bueno, tengo más o menos 18 compañeros que no tienen grupo. Con con los compañeros que ya me mandaron el domingo, espero completar por lo menos 15, bueno, espero, ¿verdad? Espero, digo yo, porque todavía estoy verificando si pertenecen a la sección de las 7 de la noche, ¿verdad? Para decir, sí, de los 18 que faltan, pues poder decir de que ya son los 3 grupos que de repente falta conformarlos. Voy a hacer la revisión siempre, ¿verdad? Hoy por la noche, tal vez ahorita que ya está el campus adaptado, ¿verdad? Entonces, no haya ningún inconveniente, para que así podamos seguir trabajando. De igual manera, yo mañana por la mañana voy a compartir quienes, una vez que ingrese estos compañeros, entonces quienes todavía no tienen grupo, para que así puedan conformarse, ya sea entre entre los que hagan falta o en su defecto. De igual manera, si hay algún grupo, como en el caso de Germán, que tienen 3 integrantes, se puedan sumar 2 más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver mañana, a ver cómo, una vez que pueda hacer los agregados de los correos que me enviaron el domingo, entonces va a depender de cómo queda la conformación final de los grupos, ¿verdad? Entonces, está muy bien, Germán, sigan trabajando así para que Una última sigan pregunta, avanzando. abogado. Ajá, dígame. Abogado, una última pregunta. ¿Dónde está el enlace para enviarle al grupo una vez que ya lo organicemos? ¿En el campus virtual está su correo Ok. o hay enlace ahí para enviarlo? Sí, si usted ingresa a la guía didáctica, ahí usted va a poder ver que ahí está dispuesto mi correo electrónico. De igual manera, ahí en el chat ahorita le puse el mío. Mire, jquiroz@una.edu.hn, ¿verdad? Usted
puede copiarlo ahorita sin ningún inconveniente Ajá. para que así una vez que ya lo tengan, entonces ustedes me envíen la confirmación del grupo a través del correo electrónico, ¿verdad? Porque sí les ruego que me lo manden por correo electrónico porque así de esa manera yo ya confirmo cuáles son los grupos que se han dispuesto, ¿verdad? Ok, está bien, abogado. Ok, listo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a la clase. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Solo tenía una consulta. Bueno, usted dijo que la tarea ya se hizo un cambio y sería el 26. Sí, Solo quería consultar si el foro siempre será el 28 o habrá cambios en la fecha. el foro siempre sigue a la misma fecha, ¿verdad? Ok, muchas gracias. El foro sí, el foro no hay ningún problema. El foro, ustedes desde el primer día de clases, igual desde la semana pasada y esta semana va a seguir abierto para que ustedes puedan participar. Ahí lo único que tienen que hacer es ingresar a la actividad, leer las instrucciones que ahí les aparece y una vez que ustedes puedan ver las lecciones, ver las clases, por ejemplo, el primer foro es sobre la clase 1, ¿verdad? El segundo foro es ya de la clase 2 y de la clase 3, ¿verdad? Entonces, ahí está un poquito más práctico y más sencillo, porque no hay que responder una pregunta, sino que lo único que ustedes tienen que hacer es leer el contenido y hacer comentarios en relación al mismo contenido, ¿verdad? Para así que ustedes mismos poder ir evacuando dudas, ir compartiendo comentarios, porque recuerden que el foro es para eso, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar debatiendo en Lick, relación buenas noches. al mismo contenido de la unidad. Dígame, Luis. En participación con el foro, tenía la duda si en un solo comentario poner las tres participaciones o cada participación es separada. Ok. El objetivo del foro, Luis, es que sean participaciones en momentos distintos, de que ustedes puedan leer comentarios de otros compañeros y ustedes puedan responder los comentarios de sus compañeros. O de igual manera, usted pueda disponer diferentes comentarios de diferentes elementos sobre el tema. Por eso se dispone en una línea de tiempo bastante amplia para que así ustedes vayan. No participaron la semana pasada, pero yo me planifico, leo el contenido. El día de hoy hago una participación. Mañana continúo dándole lectura al contenido. Entonces lo que hago es, bueno, voy a participar sobre este tema. Leo los comentarios de los compañeros y de repente hay algo que me llamó la atención de algún compañero, respondo el comentario, enriquezco lo que es el contenido del comentario y lo fundamento. Entonces, lo recomendable es que sean en diferentes momentos, ¿verdad? Que no sea un solo comentario. Cada comentario se evalúa por separado, ¿verdad? Y puede ser sobre el mismo tema, pero ojo, en diferentes momentos, ¿verdad? Generalmente evalúo tal como está ahí solicitado, ¿verdad? Recuerden que el límite de comentarios para este primer foro es como mínimo 3. Pero recuerden que de igual manera al momento de evaluarlos, esto es lo que me lleva más tiempo de evaluar. ¿Por qué? Porque yo los leo uno por uno. Y el objetivo es ver que ustedes se pueda percibir a través del comentario de que han leído el contenido y ustedes puedan aportar un conocimiento a lo que es el contenido mismo que hemos estado estudiando dentro de la unidad 1, ¿verdad? Abogado, solo una consulta con el tema, estoy un poco confundido, entiendo lo de los foros y todo, pero ese enlace de cafetería también es un tema como foro o El, la- lo que ajá, le quiero preguntar si es un tema también calificable, por no, el tema que no he visto algún tipo de comentario ni nada, entonces no no, sé cómo. no. Ok, El objetivo del foro de cafetería es que ustedes
puedan participar sobre temas fuera de la clase. Es como para relajarse, ¿verdad? Bien lo dice al inicio la consigna del foro, ¿verdad? Si usted lee ahí, dice, este sitio lo dispondremos para expresar cualquier asunto no académico, ¿verdad? Que deseen compartir. Ahí es una tribuna abierta para conversar, para hablar de cualquier tema, etcétera, etcétera. Más bien, hay algunos que se han participado, aunque no específicamente sobre cualquier tema, ¿verdad? Entonces, y algunos han hecho algunas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí pueden participar, no hay ningún problema. A mí me gustan los chistes, por ejemplo. Claro, siempre dentro de la línea del decoro, del respeto, del bien común, ¿verdad? Pensamientos, cualquier tema que no sea no académico, es como para poder dialogar un poquito con respecto a, o relajarse, digamos, con respecto a la realidad que vivimos. Eso ya es algo fuera de la clase, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Abogado, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a los temas de la clase, tengo una consulta. Por lo general, cuando nosotros hacemos una investigación jurídica, utilizamos métodos, todos los métodos, o hay algún método en específico, o por el que más usado a nivel jurídico, hablando ya sea el sintético, el deductivo o el inductivo. Bueno, recuerden que la clase no es orientada específicamente a la temática de derecho. La clase es de métodos y técnicas de investigación. Es investigación pura. Lo que ha hecho su servidor es que como estamos estudiando derecho, entonces los temas que tocamos, las reflexiones que hacemos, las hacemos orientadas a lo que es las ciencias jurídicas. Yo les comentaba, por ejemplo, en la clase 2, que en la clase 2, como bien lo dijo Oscar, ahí habla de los métodos de las ciencias, ¿ok? Hay una infinidad de métodos de las ciencias, método inductivo, método deductivo, método sintético, método analítico, método experimental, método cuasi experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de lo que es el estudio de esos son métodos aplicados a todas las ciencias del conocimiento. Pero en derecho hay un método específico que utilizamos para lo que es el objeto del derecho, para lo que es el fin del derecho. Entonces, hablamos de los métodos que nosotros referimos a la interpretación jurídica. ¿Ok? Dentro de lo que es la interpretación jurídica, entonces encontramos otros métodos de interpretación. Ahí se mencionan algunos. Eso era en parte de los temas que íbamos a tocar hoy. Si se fija, Oscar y demás compañeros, cuando hablamos de los métodos de interpretación, está el método exegético, que si más de alguno que ha estudiado interpretación o ya ha llevado la clase de interpretación o la lleva actualmente, se va a dar cuenta que es la exégesis y le va a servir para poder entender lo que es el método exegético. También está el método sistemático, está el método sociológico, que son temas que para algunos juristas es importante saber interpretar a través de sus métodos, ¿verdad? Muchos consideran que el exégesis es el más importante, pero otros jurisconsultos, estudiosos del derecho, creen que fuera del exégesis también existe el método sociológico, por ejemplo, de que para poder entender realmente qué es lo que pretende la ciencia del derecho, no se puede apartar de la realidad social en que se desarrolla la norma. Pero hay otros que piensan que además de los otros dos métodos, también es necesario ver su estructura. Entonces ahí es cuando participa otro método que se llama el método sistemático. ¿Por qué? Porque refiere a la estructura de las diferentes instituciones jurídicas que se constituyen para poder entender mejor el derecho, ¿verdad? Y está la interpretación pura.
¿verdad? Que la interpretación pura es la que tanto el que está facultado para interpretar como nosotros cuando nos toca solucionar un caso concreto, porque a usted, por ejemplo, le pueden preguntar, abogado, fíjese que yo quiero comprar este terreno. La persona lo que me da es un título que se llama un derecho de uso. Yo tendré la propiedad o la nuda propiedad de ese terreno. Ah, ahí es distinto. Entonces nos vamos a la ley. La ley me explica qué es la nuda propiedad. La ley me explica cómo yo puedo hacer ese nuevo contrato, cómo se puede contratar, qué tipo de elementos puedo constituir dentro de lo que es la propiedad. Lo dice el Código Civil en su libro segundo, que habla de los bienes, de las cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hacemos en razón de la interpretación que nosotros le damos a la ley, ¿verdad? De esa manera yo le puedo dar una explicación lógica dentro de lo jurídico al cliente, ¿verdad? Pero ojo, la interpretación no es vaga, la interpretación debe de ser concreta, debe de reunir esos elementos que del mismo que sobresalga para poder aplicar, por ejemplo, el mismo juez, ¿verdad? Como recuerden que el juez, para poder dictar sentencia, no puede hacerlo él de manera aleatoria. ¿En base a qué emite su sentencia? En base a derecho. Él no puede emitir una sentencia fuera de lo que está escrito en la ley. Es necesario ver los hechos, es cierto, pero los hechos se apegan a la ley. Y en base a las pruebas, también él va a permitir qué es lo que le va a aplicar conforme a derecho, ¿verdad? Entonces, vean el contexto de entender lo que es la ciencia del derecho, ¿verdad? Bueno, no sé si me logró entender, estimado. Sí, abogado, gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto al contenido, a las actividades. ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño, vaya, ¿cómo le podríamos decir? Un pequeño viaje dentro de lo que es la primera clase. Hasta este entonces, por lo menos jóvenes, ya tendríamos que haber leído, ya tendríamos que haber profundizado en las primeras dos clases y empezar ya la clase número 3. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, hasta la fecha. Pero como sabemos que hay algunos compañeros que se han unido hasta el día viernes, que fue el compás de espera que dio precisamente la oficina de registro para poder hacer adiciones y cancelaciones, pues tenemos esta semana como para poder retomar y poder pues ponernos al día dentro de lo que es el conocimiento de la clase. Bueno, de entrada la primera clase es esta. Vamos a ingresar acá y ustedes ahí más o menos se van a dar cuenta. Voy a apretar acá. Esto es el conocimiento. Recuerden, ¿cómo conocemos? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Vaya, imagínense que ustedes retornaran a ser bebés, que fueran muy pequeños. Yo creo que la mayoría no recordamos esa época. Tal vez recordamos asuntos de nuestra niñez. Y así muy vagamente, y otros muy bien, porque son cosas que muy difícil a veces se olvidan. Pero cuando somos niños, empezamos a adquirir el conocimiento de diferentes maneras. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Nosotros tenemos una capacidad que los demás seres vivos no tienen. ¿Y cuál es? El razonamiento. Como nosotros tenemos la capacidad de razonar, entonces nosotros podemos percibir el conocimiento de ciertas maneras. Entonces, a través del pensamiento, nosotros podemos jugar ese papel que nos toca como seres que razonamos, seres que pensamos. Entonces, precisamente aquí hay un ejemplo dinámico de cómo adquirimos el conocimiento, cómo lo aprendemos. Al decir aprehensión es que lo captamos a través de los sentidos. Nosotros tenemos
el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído. A través de todos esos sentidos podemos captar conocimiento. Entonces, esa es la aprehensión. ¿A través de qué? A través de un objeto que nosotros observamos, percibimos, ¿verdad? A través de nuestros sentidos. Bueno, existen varios momentos para aprender, para captar el conocimiento. Estos son esos tres momentos. Miren, subjetivista, objetivista y dialéctico. El subjetivista es cuando usted adhiere todos aquellos elementos en donde usted percibe las cosas a través de los sentidos. En otras palabras, aquí asimilamos un concepto. Vaya, le voy a preguntar a un varón y de igual manera a una mujer. ¿Cuál será el concepto de mujer? A un varón y a una mujer, ¿cuál será el concepto de hombre? A ver, ¿alguien que me pueda responder? ¿Voluntarios? ¿O voluntarias? Daniel, adelante. El concepto de mujer para mí, abogado, sería el concepto de vida, el concepto de amor, el concepto de familia, ¿verdad? En lo social, en lo social. En los científicos y que vayan a ofender las compañeras, pues el ser que da vida, Sí. por ejemplo. Ajá. ¿Y alguna mujer que me pueda decir cuál es el concepto que tiene sobre el hombre? Ajá, Doris. Un ser humano del sexo masculino. Ajá. Así es, sí. Ahora, ¿qué tal si yo les digo que el concepto que ustedes tienen está errado? A ver qué creen ustedes. ¿Qué creen? Si me dice, aprendemos la realidad por medio de los sentidos. Dígame, Daniel. Entonces sería que tal vez estamos errados porque usted lo estamos viendo desde el punto de vista científico. Entonces sería una mujer es diferente, es un ser femenino, a diferencia de un ser masculino. Ok. Ustedes lo que me dieron, adivinen qué fue. Ustedes lo que me dieron fueron sus definiciones partiendo de sus experiencias personales, ¿sí o no? Pero un concepto es distinto. Por ejemplo, yo puedo tener, este es un celular, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de este celular? Celular. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de hombre? Hombre. ¿Cuál es el concepto de mujer? Mujer. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué. Porque es lo que percibimos precisamente ante nuestros sentidos. Vaya, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente alguien viene y les va a contar un chisme. Por naturaleza, no digo los seres humanos, digo yo, los hondureños somos bien chismosos, ¿verdad? Entonces viene, mira, yo no me, a mí no me creas, pero de fulanito de tal me contaron esto. Ahora, ¿qué es lo primero que usted se imagina al momento que a usted le cuentan algo que usted no puede percibir a través de los sentidos? ¿Qué es lo que hace su mente? A ver, ¿alguien que me ayude? Se lo imagina o recrea la imagen en su cabeza. Así es, así como dice Oscar y Leticia, lo que hacemos es ver una imagen ideal. Eso es lo que percibimos, ¿verdad? Bueno, ahí les voy a ir explicando qué es el concepto, qué son los juicios y qué son los razonamientos. En esta primera parte, cuando aprendemos la realidad a través de los sentidos, es cuando nosotros asimilamos los conceptos. Cuando vemos algo en el horizonte, imagínense que estén ahorita en las playas de Roatán y de repente allá en el fondo empiezan a ver un objeto que se acerca. Mientras ustedes no aprendan a través de los sentidos, no van a percibir qué objeto es, ¿sí o no? Pero cuando ya lo miren, lo primero que van a percibir, es un barco, ¿ok? El concepto es eso, es lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Lo que pasa es que a veces lo que hacemos es que cuando decimos concepto de cosa,
ahí refiere a un aspecto más que todo semántico dentro del mismo idioma español, ¿ok? Que ya es algo diferente. Pero dentro de lo que nosotros percibimos, tal como lo es el conocimiento, lo hacemos de esta manera. Ahora, veamos la siguiente etapa, el momento objetivista. Vaya, veamos Daniel y quién fue quien me participó, Doris, ¿ok? Ahora, ustedes lo que me dieron fueron características de quiénes. De hombre y mujer. Así es. Entonces pasamos a un momento objetivista. ¿Qué es lo que hacemos? La mujer es, el hombre es, ¿me entiende? Es como cuando ya nosotros aprendemos. Vaya, imagínense que a ustedes le presentan a alguien y usted lo primero que dice, ese fulano me cae mal, dice. Ajá, y usted no lo conoce, ¿cómo le va a caer mal? Tal vez es un concepto errado de las cosas, ¿sí o no? Ahora ven cómo cae lo que es el concepto. ¿Qué es lo que asimilamos en ese segundo momento que se llama el objetivista? Es cuando creamos juicios. ¿Qué son los juicios? Son combinaciones de conceptos. ¿Ok? En otras palabras, vaya, el vaso es rojo. Miren qué bonito. Ya estoy en Navidad. Ya va a ser Navidad. Ok. La cartuchera es gris. ¿Ok? Eso es el momento objetivista. Es cuando nosotros hacemos inferencias o combinaciones de juicios. El caballo es café. Pero ¿qué pasa cuando de repente pasamos más allá? Bueno, ahí es un momento en donde no solamente hacemos lo anterior, sino que ya nosotros referimos a los juicios y hacemos combinaciones de juicios. Ahí es cuando ya cabe lo que cada uno de ustedes me quiso dar a entender, tanto Doris como también Daniel. Entonces ahí llegamos a definir precisamente esos conceptos que nosotros percibimos mediante la realidad. A ese momento le decimos momento dialéctico. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos ese momento dialéctico? Bueno, apliquémoslo en base, como bien mencionó Oscar, uno de los tantos métodos que nosotros hemos estudiado, el método deductivo. Vaya, creamos el llamado silogismo. El silogismo es una manera de poder combinar dos juicios para crear una conclusión que no conocemos. ¿Y cómo se hace utilizando el método inductivo, el método deductivo? Hacemos una premisa que nosotros llamamos premisa mayor, la combinamos con una premisa menor y de ahí sacamos una conclusión. ¿Ok? Vaya, imagínense que la premisa mayor me diga lo siguiente. Hagámoslo partiendo de un caso jurídico. Juan se quiere divorciar de María. ¿Por qué? Por infidelidad manifiesta de María. O vaya, hagámoslo al revés. María se quiere divorciar de Juan, aplicándolo en ambos casos, por infidelidad manifiesta de Juan. Juan o María, en su defecto, presentan pruebas de dicha infidelidad. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, las que establece la ley. Entre ellas, grabaciones, testigos, etcétera, etcétera. Bueno, en base a los hechos y a las pruebas, entonces tenemos una premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La premisa mayor es la ley. La ley me dice cuáles son aquellos aspectos en los cuales yo puedo catalogar como en base a ley cuando existe una causal de divorcio. Y si la infidelidad manifiesta es una causal de divorcio. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? El juez va a ver la premisa mayor, que es la ley. Y él, a partir de esa premisa mayor, va a ver la premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? El caso concreto. La infidelidad. Exacto, Denis, la infidelidad. Entonces, él va a combinar ambas cosas. En la premisa menor va a ver el hecho y va a ver la prueba. ¿Ok? Los hechos tal como sucedieron y en base a las pruebas. Entonces, ¿cuál va a ser la sentencia? Bueno,
Si hay infidelidad manifiesta en base a los hechos y las pruebas, que es la premisa menor, entonces el juez está facultado para poderle otorgar a cualquiera de los dos lo que es el divorcio. Entonces, ¿cuál va a ser la sentencia? La sentencia va a ser conforme a derecho y va a ser justa. ¿Por qué? Porque va a ser en base a ley. Ahora me entienden cómo funciona el razonamiento. Es cuando ya combinamos los juicios. Entonces ya, por ejemplo, lo que me dijo Daniel, ya lo que me dijo Doris, ¿verdad? Ya hago combinaciones de juicios. Ahí lo puse un poquito más complicado, un silogismo, pero un silogismo sencillo puede ser. Vaya, los planetas son redondos. Premisa mayor. Premisa menor. La Tierra es un planeta. ¿Ok? Por lo tanto, la Tierra es redonda. ¿Me entienden? Partimos de una premisa que es verdadera, que es general y aplicable a todas las cosas, usando una premisa menor para buscar una verdad que es desconocida. Al combinar ambas, sacamos una conclusión. Ahí utilizamos el método deductivo. Eso lo hacemos mucho dentro de lo que es la lógica. La lógica jurídica utiliza mucho el método deductivo, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos uso de los tres momentos. Momento subjetivista, momento objetivista y momento dialéctico. Pero el conocimiento no se queda ahí corto. Más adelante hay dos niveles del conocimiento. Un conocimiento que es primario vulgar, que captamos a través de ¿qué? De la experiencia, de lo subjetivo, de la realidad. Pero hay un conocimiento más crítico que va más allá, que está especialmente diseñado, que tiene sus propios principios, que tiene su propio método. Entonces ahí ya existe un conocimiento que es racional y crítico. Eso lo explicamos aquí, miren, que son diferencias entre lo que es el conocimiento ordinario y lo que es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento ordinario lo podemos captar de diferentes maneras. Miren, yo una vez me encontré un compañero de ustedes que fue algo maravilloso en cuanto a lo que era una capacidad de razonamiento ágil. Él empezó, por decir así, estábamos en la facultad, creo que fue hace como unos 6 años más o menos, 6, 7 años, y me decía, hacemos una apuesta, abogado, me dice. Si le digo los 298 municipios de Honduras, me dice, vaya, usted me invita a un café, me dice. Bueno, le dije yo, está bien. Miren, como de repente el mismo conocimiento que manejamos a veces puede ser muy limitado como muy amplio, de repente dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me acuerdo de la gran mayoría de municipios de nuestro país. Pero ese día me dijo eso y todavía más. De ahí, por cada departamento, me dijo cuáles eran los municipios por departamento. Señor, dije yo, ¿qué pasa aquí? Me dijo la semana siguiente, abogado, si usted escoge a cualquier país del mapa mundi, yo le puedo decir su organización política. Pero me invito a un almuerzo. Miren, señores, vengo yo, bueno, y si no me lo dice, me invita usted. Bueno, nos fuimos, como quien dice, a bancaria, me llevé un mapa mundi y empecé país por país. Esa vez evacuamos como 3 países más o menos. Estaba asustado. Pero yo entonces me puse a pensar, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Digo allí, ¿cómo él adquiere ese conocimiento? Pues bueno, él tenía una gran capacidad que él, tal vez de cada 10, 1 y medio, 2, creo yo, que estadísticamente hablando pueda tener. Y él tenía una memoria fotográfica. Pero ojo, generalmente cuando adquirimos el conocimiento de manera subjetiva, cuando casi siempre lo hacemos en la práctica. A usted no se le olvida, por ejemplo, el camino que usted va todos los días,
quienes salen de determinada calle, como que hay conocimientos que usted va captando que se adquiere precisamente al azar. ¿Ok? No tiene un proceso, no tiene un método prefijado y usted adquiere y aún así, ¿verdad? De cierta manera, se adquiere mediante lo que es la experiencia. Ese conocimiento es subjetivo y aún así se adquiere y hay, como quien dice, es aceptado sin ninguna discusión. Y es normal. Vaya, dígame, ¿quién no me va a dejar mentir que de repente dentro de todos los hondureños, todos lo sabemos? Cuando nos ponemos a hablar de un determinado tema, si no lo sabemos, lo inventamos, dicen muchos. Y a veces pasa y es muy común. Otros, de repente, si no lo sabemos, pues lo investigamos, que eso debería de ser lo más importante, porque no es bueno decir mentiras, sino es bueno estar inventando. Miren, estamos en una época que hay tanta desinformación o tanta información. De ahí sale una nueva era del conocimiento, se llama conectivismo. ¿El conectivismo cuál es? Es que todos los seres humanos nos conectamos en una red de conocimiento que cuando vamos con un mismo fin, podemos crear un nuevo conocimiento. De ahí ustedes se pueden fijar que existen diferentes disciplinas dentro del área tecnológica que han apoyado en cuanto a avances exageradamente, ¿verdad? De manera muy amplia. Entonces ahora me entienden cómo se adquiere el conocimiento. Y aún partiendo de los mismos niveles del conocimiento. Un conocimiento, un ejemplo de un conocimiento ordinario es como usted realiza una determinada actividad de diferentes maneras, sin indicaciones específicas, descriptivas, o cuando usted dice, yo tengo una teoría para ganarme la lotería, dice, y lo hace en base a la experiencia. ¿Me entienden? Pero es distinto cuando ya existe un conocimiento científico. Vaya, por ejemplo, la filosofía es un ejemplo del conocimiento científico. El derecho es un ejemplo de un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque tiene procedimientos, tiene principios, tiene un método, es verificable, se demuestra, ¿verdad? Indaga causas en cuanto a los hechos, es objetivo, ya deja de ser subjetivo y crea conceptos que explique nuevos conocimientos. Y ojo, el conocimiento no se quede ahí. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que no entendemos y que vamos más allá del conocimiento. Bueno, si no, pregúntenle a los que estudian el universo. Si el ser humano hasta el momento ha podido estudiar solamente el 1% de todo lo que es el universo conocido y falta el desconocido. ¿Ok? Entonces, si se fijan, de ahí vienen estas características. ¿Ve? ¿Cómo es el conocimiento? Es objetivo, es racional y sistemático. ¿Por qué es objetivo? Bueno, porque recuerden que para encontrar la realidad de las cosas existen diferentes proposiciones que parten de la realidad de los mismos objetos. Concuerda con la realidad de los mismos. Por eso decimos que es objetividad. Explica tal como es, o como, y no se explica no como nosotros deseáramos hacer. Por eso yo les decía, imagínense que ustedes le cuentan alguna historia, pero ¿qué pasa cuando de repente usted le cambia un poco a la historia? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? El chisme así es. Cuando usted ya se lo cuenta a otro fulano, ¿qué va a pasar? Tal vez ya va un valor agregado. Y ahí es cuando ya se convierte en chisme y deja de ser algo objetivo, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí para que más o menos me vayan captando y para que se fijen cómo es que debemos de desmenuzar, ¿verdad? Lo que es el conocimiento. Ajá. ¿Preguntas? Estamos claros, abogado. Ok. Bueno, hay otras cositas más adelante. Esto es, estas partes que están aquí, que ustedes ven precisamente en el campus, es contenido que viene precisamente dentro de lo que es el examen. Vaya, puedo preguntarles, ¿ustedes creen que existe una diferencia entre conocer y saber? ¿Qué piensan ustedes? Sí, la hay. ¿Sí la hay? ¿Cuál será esa diferencia, Luis?
Vaya, partiendo Que de lo nosotros al conocer, sí, dígame, podríamos perdón. decir que es, o sea, conocer es como cuando nosotros podríamos decir, yo conozco tal lugar, por Ujú. decirlo así, pero ya el saber es qué es lo que trae ese lugar, qué es lo que tiene ese lugar. Técnicamente es como conocer, es como una, por decirlo así, su ubicación, algo sin indagar mucho. Y el saber es cuando nosotros ya aportamos más datos sobre ese lugar. Poniendo un Oh, ejemplo. ok, Abogado, sí, yo, dígame. yo creo que yo pienso al revés de lo que dijo el compañero. Creo que el saber solo es tener idea de que algo existe. Por ejemplo, pensar, existen dictaduras o hay países que tienen un dictador, pero o sea, sabemos la generalidad, pero no algo en específico. Ya el conocimiento sería como saber qué países y la historia específica de cada una de esas dictaduras. Ujú. Ok, algo que ustedes mencionaron ahorita son ejemplos que de repente uno se va dentro de lo más simple a lo más complejo. Si logran captar, ven esta definición. Vaya, por ejemplo, léame, Oscar, lo que es conocimiento. ¿Qué dice? Tener idea de algo, información, debe haber un sujeto cognoscente y el objeto en relación. Ok, algo que mencionó, por ejemplo, Luis, y que es algo muy interesante, es que generalmente cuando nosotros conocemos es cuando tenemos idea de algo. Pero ojo, es una información sobre la cosa o sobre el objeto, pero no profundizamos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el saber. A ver, Luis, léame esta parte. Supone tener idea de la existencia de algo. Refiere a la verdad de ciertas proposiciones. No implica contacto directo entre el sujeto cognoscente y el objetivo. Y Ok, el objeto, perdón. sí, pero ¿qué cabe aquí en el saber? Bueno, la definición que más abajito resume lo que habíamos hecho, ¿ve? Y por eso establece. ¿Por qué? Porque uno es primero y el otro es después. ¿Cuál es la relación que existe? Bueno, que primero lo que nosotros captamos es el conocer, pero después, si nosotros profundizamos y ve a un engarce mucho mayor y más específico, entonces ahí aplicamos el saber. Miren ahí cómo dice, conocer el producto del conocimiento va ligado a la evidencia de lo que consiste en la creencia basada a la experiencia, a la memoria, a ver algo común que son parte de lo que nosotros somos, el pensamiento concebido a partir de lo que es el ser humano. Pero miren el saber, además de lo anterior, que es el conocimiento, existe ya una justificación fundamental. Es decir, ya hay un sistema coherente, un significado. Bien lo decía Oscar, vaya, profundizar sobre las diferentes, perdón, que se me movió esto aquí. Profundizar, por ejemplo, sobre lo que es un determinado concepto de una institución jurídica, como el ejemplo que él dio. Aquí ya va dentro de lo fundado realmente y comprendido, pero basado en el conocimiento que ya existe previamente de lo que ya sabemos, ¿verdad? Ahora me entienden. A ver, Oscar. Sí, abogado. Conocer implica investigación y saber implica experiencia. Es al revés, Oscar. Más que todo al revés, ¿verdad? Primero conocemos y después asimilamos el saber, ¿verdad? Por eso bien dice al inicio, miren, ambos significados guardan relación entre sí, pero ambos, ¿qué tratan de buscar? Su verdad o su falsedad. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a través de esta diferenciación. Aplicamos primero lo que es el conocer y después, posteriormente, además del conocer, profundizamos y vamos a lo que es más allá. Entonces ya es fundado dentro de lo que ya definimos. Vaya, por ejemplo, si yo sé que no conozco algo que busco, me voy al mataburro, ¿sí o no? Me voy al diccionario, me voy a lo que es la parte de poder profundizar un poquito más. Vaya, ¿qué hacemos generalmente la mayoría de nosotros? Nos vamos al doctor Google, ¿verdad? ¿Sí o no?
Y el doctor Google nos va a decir, es cierto, cosas que a veces son verdaderas, pero hay cosas que no dejan de ser verdaderas, que tienen un poquito de cosas que son falsas, ¿verdad? Porque recuerden que no toda la información que ahí encontramos es real y verídica. Bueno, yo les quería dar más o menos, solo viendo la primera página, ¿verdad? Dentro de lo que es esta parte, tal vez no profundizamos en el video más que todo habla sobre lo que son los antecedentes del conocimiento en la Edad Media, cómo participa la ética, la estética y cómo se desarrolla y cómo han creído precisamente lo que es el conocimiento científico, cómo se convierte un simple conocimiento al conocimiento científico, ¿verdad? Así que no dejen de verlo porque también esto es parte de lo que es el contenido, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Ya van a ser las 8. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes, estimadísimos, estimadas, estimados. ¿No? Bueno. No de mi parte. Ok. Recuerden, estimados, que porque algunos estaban preocupados, estaban revueltos hoy en el chat porque no había campus. Recuerden que el enlace está en el chat, en la descripción del chat, ¿verdad? Ustedes cuando quieran ingresar a lo que es la clase, ustedes solo se van a la descripción y ahí ustedes le pueden dar clic al enlace. Inmediatamente los va a redirigir precisamente a la videoconferencia. A veces la videoconferencia todavía no la he iniciado, ¿verdad? Generalmente yo les doy unos minutos para que se vayan conectando un poquito más. Y como ustedes pudieron ver, ahí les puse un poquito de música tranquila para que estuvieran ahí conectados, ¿verdad? Pero así nos vamos conectando y miren, por lo menos hoy estuvimos 40, un buen número. No crecemos más, ojalá hubieran más porque tengo una sección grande, ¿verdad? Así que cualquier duda o cualquier situación, les pido vayan asimilándolo más o menos así como lo vamos haciendo. Esta semana vamos a ver una parte de las actividades para que a ver si tienen alguna duda para el desarrollo de la misma y de esa manera la entreguen correctamente, porque a veces se equivocan en ciertas cositas. Les voy a dar unos tips el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles les puse yo en la descripción que nos vamos a ver en la siguiente videoconferencia. La otra semana, jóvenes, vamos a conectarnos en 2 ocasiones también, pero ya vamos a empezar las plenarias. Ahí sí es importante, mis estimados, o sea, ya esta semana tuvimos que haber concluido las 3 clases, entonces la siguiente semana, hasta el día del examen, que corresponde hasta un día antes que tengamos precisamente el examen, vamos a ir haciendo un repaso, pero vamos a ir evaluando también contenido, entonces vamos a ir viendo también parte de lo que es su participación individual que vamos a tener aquí en videoconferencia. Así que hay que estar leyendo el contenido. Es muy importante. Bueno, buenas noches, cuídense y nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Hasta abogado. luego. Sí. Bye. Buenas noches, abogado.